Mateo capítulo 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, amados, buenos días. Damos gracias a Dios por su palabra y por el privilegio que tenemos ahora de adorarle a través de la exposición y la audición de la misma. Habiendo leído estos versículos del capítulo 4 de Mateo, la tentación de Jesús, quisiera comenzar señalando un hecho histórico. En 1902, una familia de misioneros escoceses en el norte de China veían nacer a su segundo hijo, Eric Liddell. Este chiquillo fue trasladado a Inglaterra para estudiar en un seminario para hijos de misioneros. Es bien conocido que este joven desde sus 5 años empezó a mostrar un enorme talento atlético. Más adelante se matriculó en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y allí destacó en atletismo, destacó en rugby. Era el mejor atleta, imbatible. Pero tal vez la característica más sobresaliente de la vida de Eric Liddell era su amor por el Señor. Se avecinaba el año de 1924, un año importante, porque eran los Juegos Olímpicos de París, Juegos Olímpicos Internacionales, allí en Francia. Y se invitó a Eric Liddell a participar para correr una carrera de 100 metros lisos. Por supuesto que el joven Liddell aceptó y comenzó a entrenarse junto con sus compañeros. Durante ese entrenamiento tuvo varias pruebas, todas las ganó. Primero una de 100 metros, campeón. Una de 200 metros, campeón. En su preparación a los Juegos Olímpicos. Incluso se sabe que una tercera carrera, un contrincante lo hizo caer. Liddell se recuperó, se levantó y también ganó. Era un atleta excepcional. Así que llegó junio de 1924 y se le informó a Liddell que su gran representación por Escocia era un domingo, Día del Señor. Y para Liddell, el domingo era algo fundamental en su vida, el Día del Señor. Así que esta joven promesa del Reino Unido dijo: aunque con todas mis fuerzas quiero correr, no lo haré,
porque no voy a correr en el día del Señor. Ya ustedes sabrán las noticias que salieron acerca de Liddell en Inglaterra. Se dijo él en un artículo que traicionó a la nación, que traicionó a todo el Reino Unido. Sus entrenadores lo rechazaron. Sin embargo, alguien logró conseguirle otra carrera, que no era un domingo, solo que esta era de 400 metros lisos. Liddell no estaba preparado para eso, pero dijo, si no es en domingo, la correré. Así que, sin preparación, esta joven promesa participó, no un día del Señor, en una carrera de 400 metros. Impresionantemente en la historia queda registrada la victoria contundente que tuvo. Lo magnífico es que antes de esa carrera de 400 metros, alguien le entregó un papelito, uno de sus masajeadores. Y antes de correr, él abrió el papelito y vio que en el papel decía, yo honraré a los que me honran. La cogió y toda su carrera, toda, la llevó ahí. La palabra de Dios. Ganó 400 metros en un día que no era el día del Señor. Lo más inaudito es que después de esa carrera, a este joven le auguraban grandes éxitos, pero él se fue de misionero a China. Hubo desconcierto por esta joven promesa, pero él amaba más al Señor. Y quería ilustrar la vida de Eric Liddell. Me impresiona porque prefirió congregarse en un día del Señor a correr su gran carrera. Y sin embargo Dios le permitió ganar una de mayor impacto. La pregunta que yo tengo y que quiero que ustedes se hagan conmigo es: ¿qué tipo de vida hay que tener como para tales convicciones? Y una pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos todos en esta mañana es: ¿cuándo saber si la teología que he aprendido realmente la he creído? Y hermanos, noten la pregunta: ¿cuándo saber? No cómo saber, sino cuándo saber. ¿En qué momento saber si la teología que estamos aprendiendo realmente la creemos y está terminando en la gloria de Dios? Y hermanos, la Biblia afirma que en los momentos de tentación es cuando se sabe cuál es tu teología. En los momentos de prueba es cuando sale a la luz nuestra teología. No cuando estamos en un curso de teología, pero cuando estamos siendo tentados, ahí se sabe qué teología tienes y qué es lo que crees. Y es por eso que en esta mañana he titulado esta enseñanza La inteligencia piadosa. La inteligencia piadosa. Y lo que quiero que miremos en el transcurso de estos minutos es que Cristo, en sus horas más difíciles, mostró coherencia entre lo que sabía y lo que hacía. Su teología se nos mostró en los momentos más difíciles de su vida. Su conocimiento bíblico salió a relucir en los momentos más cruentos para su vida. Y pasa también así para ustedes y para mí. Hermanos, por favor, tengamos esta pregunta presente. ¿Qué teología ha salido en nuestros momentos de tentación? Ahí sale lo que uno cree, así como salió en la vida de Jesús.
Y hermanos, he utilizado el término inteligencia piadosa, prestado de los puritanos. En el siglo XVI los puritanos hablaron de la inteligencia piadosa como la coherencia entre el profundo saber bíblico y la vida. Los puritanos decían que no es posible profundizar en la Escritura sin que esto se viera reflejado en actos concretos de la vida. Y este párrafo nos enseña que el mejor momento en el que la teología sale a la luz es el momento de la tentación. Así que comencemos mirando, verso por verso, cómo Cristo nos enseña a través de su vida la coherencia entre lo que se sabe y lo que se hace. Y cómo nos presenta también un modelo de vida a nosotros. Lo primero que quisiera revisar con ustedes es que la inteligencia piadosa se expone de manera especial en tiempos de prueba y tentación. La inteligencia piadosa se expone de manera especial en tiempos de prueba y tentación. Es decir, allí es donde nuestra teología sale a la luz y se nota lo que realmente creemos. Vamos a mirar el verso 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, pongan especial atención a la palabra llevado. Entonces Jesús fue llevado. ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto. Eso quiere decir que los tiempos de prueba y los tiempos de tentación están dentro de la soberanía de Dios, ya que no fue el diablo el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, sino ¿quién fue? Dios mismo. Amados, esto es muy importante. Cristo y sus tentaciones, Cristo y sus pruebas estaban dentro de la soberanía de Dios, dentro del plan soberano de Dios. También sus pruebas y sus tentaciones, también mis pruebas y mis tentaciones. Es muy común usar frases como diablo mentiroso, diablo sucio, cuando queremos dar a entender que es el diablo el que está provocando o iniciando nuestras tentaciones. Y efectivamente el enemigo tienta. Pero cuando tienta es porque Dios soberanamente lo está ordenando. No se nos olvide que, como dijo Lutero, el diablo es el diablo ¿de quién? De Dios. Nada puede hacer Satanás por fuera del plan soberano de Dios. Y así es como Jesús está siendo llevado por Dios para ser tentado. Escuchemos bien esto. Dios mismo, el Padre, a través del Espíritu, está llevando a Jesús para ser tentado. Es el plan de Dios que Él sea tentado. Ahora, ¿cuál es el lugar que se escoge para la tentación? El desierto. Y hermanos, es interesante ver ese cambio de escenarios. Si ustedes miran los versículos anteriores, el escenario es un escenario de gloria. Jesús acaba de salir de las aguas bautismales, ve el cielo abierto y la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Es un momento glorioso. Pero después de las calmas aguas, al cruel desierto. Hermanos, de eso se trata la tentación. De un giro en la vida. De estar tranquilos a un momento de decisiones. Hay un giro en la vida de Jesús. De las calmas aguas al cruel desierto. Y todo esto está dentro del plan soberano de Dios. Todo esto, hermanos, nos ayuda a ver
que aún en los momentos más difíciles de tentación en nuestra vida, todo está bajo el control soberano del Señor. De estar en terrenos gloriosos a terrenos crueles. Es un cambio. Ahora, al final del versículo dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, pudiera existir una aparente contradicción. Está llevado por el Espíritu Santo, pero está siendo tentado por el diablo. Al fin, ¿quién es el que está produciendo la tentación de Jesús? Quisiera que miráramos un ejemplo en el Antiguo Testamento para poder dilucidar este asunto. Vamos por favor a 1 de Crónicas. 1 de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21. ¿Estamos allí? Muy bien, el verso 1 dice así: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, en este pasaje, ¿quién es el incitador? Satanás. ¿A quién incitó? A David. Y lo incitó a cometer un pecado. Hacer un censo resultaría en un pecado de orgullo, en el que David pudiera poner su confianza en los ejércitos que tenía, en lugar de confiar en Dios. Y David cayó en ese pecado. Pero ahora por favor acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 24, en donde se nos relata el mismo suceso. Verso 1. Dice 2 de Samuel 24, verso 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí, ¿quién es el incitador? Dios. Exactamente el mismo suceso. Pero allí el incitador era Satanás. Ahora aquí el incitador es Dios mismo. Este es un pasaje que el ateísmo ha usado para decir: la Biblia tiene serias contradicciones, por un desconocimiento del plan general redentor de Dios que está en toda la Escritura. Las dos cosas son ciertas. Porque no hay nada que el enemigo pueda hacer en la vida de Cristo, como lo estamos viendo allí, y en la vida nuestra, sin que Dios lo ordene soberanamente, aún los momentos de tentación. Y este es un buen momento para aclarar el asunto de la prueba y la tentación. Hermanos, tengamos en cuenta algo: siempre que estamos siendo tentados, siempre a la vez estamos siendo probados. Otra vez, siempre que estamos siendo tentados, a la vez estamos siendo probados. Cristo Jesús en el desierto fue tentado por el diablo, pero a la vez estaba siendo probado por Dios. No para que Jesús demostrara algo que no se sabía si era o no, sino para que nosotros supiéramos quién era allá en el desierto a favor de nosotros. Amados, esto es importante. Dios siempre nos va a probar, pero Satanás puede usar las pruebas para tentarnos. De ahí que la diferencia entre una prueba y una tentación es que la prueba siempre, ordenada por Dios, busca que Él sea glorificado, mientras que el enemigo, usando esa prueba, busca que Dios no sea glorificado. Busca que rompamos con la fidelidad a Dios. Por eso, amado,
va a ser de mucha ayuda que usted y yo entendamos que siempre que estamos siendo tentados a pecar, a la vez estamos siendo probados por Dios, en ese mismo instante. Él quiere que en el momento de la tentación le honremos a Él. Y en ese mismo instante Satanás quiere que rompamos con la fidelidad a Dios y con su gloria. Dos cosas están pasando en el mismo momento. Volvemos así entonces a Mateo capítulo 4 y continuamos con el versículo 2. Estamos viendo que la inteligencia piadosa se manifiesta de manera especial en tiempos de tentación y de prueba. Y eso es lo que estamos viendo ahora. El verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es importante el hecho de que esta tentación no ocurre antes de este ayuno, sino después de este ayuno. Amados, esto es muy importante. No sucedió que Jesús fue llevado al desierto e inmediatamente fue tentado. Sucedió que dentro del plan soberano de Dios, Jesús iba a ser llevado al desierto y iba a tener 40 días, para después de los cuales iba a ser tentado. Pero ¿cómo usar esos 40 días? ¿Y para qué usarlos? Amados, este punto es crucial para entender también tanto la naturaleza de la tentación de Cristo y también la naturaleza de nuestras tentaciones. Quiero que vayamos a 1 Corintios por un momento, a revisar un pasaje que es muy conocido. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10. El versículo 13 es un pasaje muy conocido y precioso además. Lo leo a favor de ustedes. Primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, ¿quién da la tentación? Según este pasaje, ¿quién es el que da la tentación? Dios. No nos dé miedo decirlo. Que usa a Satanás para tentarnos, sí, pero finalmente, ¿quién es el que tomó la decisión de que estemos en esas circunstancias para ser probados? Dios. Pero queda junto con la tentación la salida. Ahora hablemos un poco de la salida en el caso de Cristo. ¿Cuál fue la salida que Dios le dio a Cristo para salir de esa tentación? Analicemos, ¿se la dio después de la tentación o antes de la tentación? La salida. Porque Él da junto con la tentación la salida. ¿La salida se la dio después de la tentación o antes de la tentación? Se la dio durante 40 días. Si Cristo no hubiese permanecido ayunando durante ese tiempo de oportunidad especial provisto por el Padre para que se fortaleciera en espíritu, ese no hubiera sido el resultado, suponiendo que Cristo no fuera Dios. Pero como hombre, Cristo nos enseñó que la salida a una tentación nunca se trata de algo mágico. Cuando usted y yo hemos leído 1 Corintios 10:13 y pensamos, bueno, Dios va a dar la salida junto con la tentación, tal vez usted y yo nos hemos imaginado que en el momento de la tentación va a aparecer algo, que va a entrar una llamada, que va a caer algo del cielo, que algo va a pasar para que podamos salir de tentación. No se trata de eso.
La salida siempre se ha tratado de un tiempo de preparación previa para enfrentar la tentación. La salida siempre se ha tratado de permanecer en oración, permanecer en el estudio profundo de la palabra, para que cuando llegue el día malo podamos resistir. La salida no es algo mágico, hermanos. La salida es madrugar y orar y estudiar este libro incesantemente. Es doblar rodilla, día tras día, noche tras noche, como hizo Jesús en el desierto. Fueron 40 días preparándose. Fueron 40 días que no recibió alimento físico, pero que estuvo comiendo de la presencia de Dios día, tarde, noche. Hermanos, ¿por qué somos tan lánguidos en el momento de la tentación? Porque no hemos tomado la salida. La salida siempre es previa. Por eso la tentación viene después de los 40 días en el desierto para Cristo. 40 días de salida. 40 días en que Cristo se iba a fortalecer para mostrarnos que puede haber victoria sobre las tentaciones. Las más crueles, las más difíciles. Así, amados, estos 40 días de ayuno y 40 noches constituyen la salida junto con la tentación. Amados, cada día es un día de salida que se nos está dando. Como cada día de la vida de Cristo durante esos 40 días eran su salida para cuando llegara la cruel tentación. Vamos a pasar al verso 3. Y con el verso 3 quiero que veamos que la inteligencia piadosa se muestra en tiempos de presión física. La inteligencia piadosa se muestra en tiempos de presión física. Las presiones físicas son momentos ideales para el enemigo con el objetivo de tentarnos. El hombre está dispuesto a dar todo lo que sea por conservar su pellejo, por conservar su cuerpo. El verso 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Antes de seguir adelante, déjenme aclarar algo muy importante con ese sí, el sí que usó el enemigo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese sí es un condicional. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero a primera vista, a usted y a mí nos puede parecer que Satanás está dudando de que este hombre sea auténticamente el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ese sí condicional parece que refleja duda de parte de Satanás. Llegó el momento de dar un dato técnico que es importante para poder entender las declaraciones de Satanás. En el idioma original en que fue escrita esta porción, es decir, en el griego, existen 4 clases de condicionales. Condicional de primera clase, segunda clase, tercera clase y de cuarta clase. El condicional que se usó aquí es el condicional de primera clase. ¿Qué significa eso? Que es un tipo de condicional en donde el emisor afirma la veracidad de lo que está diciendo. Es decir, es un condicional no para dudar de lo que está afirmando, sino para darle certeza a lo que está diciendo. En cambio, el condicional de segunda clase es todo lo contrario. Es un condicional para negar lo que está afirmando. Es decir, todo lo contrario. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, hermanos, la siguiente expresión: si ustedes son salvos, irán al cielo.
Ese sí que acabo de usar es un condicional de primera clase, porque estoy diciéndoles que son creyentes y que van a ir al cielo. Pero si yo les digo, si ustedes son creyentes, ¿por qué siguen en su vida de pecado? Ese es un sí de segunda clase, en donde los estoy tratando como incrédulos. Pues este sí es un condicional de primera clase, en donde Satanás está afirmando que Él es el Hijo de Dios. Por eso es que también se puede traducir como: ya que eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O, puesto que eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, ¿estamos claros hasta ahí? Bueno, habiendo aclarado eso, ¿de dónde aprendió Satanás que Jesús era el Hijo de Dios? Pregunta, ¿Satanás lo sabe todo? No, entonces lo tuvo que aprender. ¿De dónde lo aprendió? Por lo menos 40 días antes lo aprendió, cuando se bautizó. Satanás escuchó que una voz del cielo dijo de ese hombre: este es mi Hijo amado. En el bautismo de Jesús lo aprendió. Y Dios no miente, y Satanás sabe que Dios no miente. Así que si Dios dijo que ese era su Hijo, es porque ese era su Hijo. Adicional a eso, la Escritura dice que los demonios conocían quién era Jesús, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué quisiera detenerme en esto? A veces tenemos una imagen de Satanás como si él lo supiera todo, como si él supiera absolutamente todo. Y hermanos, déjenme decirles que Satanás está aprendiendo aquí sobre qué significa eso de la encarnación. Déjenme sugerirles una posición personal. Satanás sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero creo firmemente que él no sabe cómo es eso de la encarnación. Él sabe que él es Dios, pero en forma humana Satanás está aprendiendo el misterio de la encarnación. Creo firmemente que con estas tentaciones él está descubriendo si de pronto en la persona de Cristo algo de la divinidad se perdió. Porque él no sabe qué es la encarnación. Él conoce a Dios, pero no conocía al Dios encarnado. La misma Escritura dice que la encarnación es un ¿qué? Misterio. Y Satanás no lo sabe todo. De tal manera que Satanás está aprendiendo sobre la encarnación y quiere tentar para mirar hasta dónde algo de la divinidad se pudo haber perdido en la encarnación. ¿Me hago entender? Hermanos, la lección que Satanás se lleva es impresionante, porque al él probar si algo de la divinidad se perdió en la encarnación, lo que probó es que nada de la divinidad se perdió, y en cambio la humanidad se perfeccionó. Impresionante. Esa es la humanidad perfecta. Ese es el hombre perfecto. Satanás sabe que no hay un ser humano perfecto. Pero con este acontecimiento, él aprendió algo de la encarnación. Nada de la divinidad se perdió. Y en cambio la humanidad se perfeccionó en ese hombre que estoy tentando. Ese es nuestro glorioso Salvador. Ese es nuestro glorioso Cristo. Tenemos confianza en Él, de que podemos vencer, porque estamos en Él. Ahora, ¿la tentación en qué consistió? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación consistió en que Jesús
colocara por encima de Dios lo físico. Y usó una presión física que es el hambre. Generalmente, ustedes y yo estamos dispuestos a darlo todo por proteger el cuerpo, por preservar la vida física. Pero vemos al Dios hecho hombre, no poniendo lo físico por encima de Dios. Y por eso la respuesta es, versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, llama la atención, hermanos, que en el pasaje que en esta mañana se nos leyó, hasta el versículo 11, ¿cuántas veces Cristo dice aquí, escrito está? 3, ¿verdad? 3 veces. Llama la atención que en las 3 ocasiones que Jesús dice, escrito está, cita pasajes de un mismo libro. ¿Qué libro es ese? Deuteronomio. Por ejemplo, esta primera cita en respuesta a la tentación del enemigo fue extraída de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En donde están estas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, es muy diciente lo que está pasando aquí. Cristo en los 3 casos de su tentación está recordando y sacando pasajes de Deuteronomio. Pero ¿por qué todos los pasajes que Él está usando para vencer al tentador y la tentación son de un solo libro? ¿Por qué no sacó pasajes que incluso pueden ser más impactantes de los Salmos, por ejemplo? ¿Por qué no sacó algunos pasajes de los profetas? ¿O de algún otro libro de la Torá? ¿Por qué particularmente el libro de Deuteronomio? Recordemos cuál es la implicación del libro de Deuteronomio. Deuteronomio fue un libro dado a la segunda generación que salió ¿de dónde? De Egipto, a la segunda. ¿Y esa gente dónde está cuando recibió el Deuteronomio? En el desierto. Antes de pasar el Jordán para conquistar la tierra prometida. Y Jesús está en el desierto e Israel estaba en el desierto. Israel en el desierto recibió Deuteronomio y Jesús está citando pasajes de Deuteronomio. Hay una clara representación aquí. En todos los 3 pasajes que el Señor Jesús usa de Deuteronomio para vencer al tentador en la tentación, cita pasajes en donde hay una alusión a un fracaso de Israel en el desierto. Es como si Jesús estuviera representando en el desierto ¿a quién? Al Israel fracasado. Israel en el desierto tuvo pan del cielo, pero hermanos, ¿eso les llevó a una vida de piedad en el desierto? No. Así que vivieron de pan, pero no del pan que sale de la boca de Dios en el desierto. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Revertir ese fracaso. Es como si Cristo estuviera diciendo, Israel fracasó, yo vencí. Y así Cristo es el fiel representante de su pueblo, no solamente en la cruz, sino también cada día de su vida. Está representando al pecador que vino a salvar, al escogido. Así entonces, Cristo contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cualquier israelita que leyera esto, lo que vendría a su mente inmediatamente al leer este pasaje es el fracaso de Israel mientras estuvo ¿dónde? En el desierto.
Y al ver a Jesús en el desierto venciendo en donde ellos fracasaron, podrían entender, Cristo es el representante de quienes fracasaron. Hermanos, también nos estaba representando a nosotros allí en ese desierto. Es por eso que Cristo es el verdadero Israel. El Israel fiel. El Israel que no fracasó. El Israel que venció. El Israel nacional fracasó. El Israel corporativo pecó. Pero el verdadero Israel, que es Cristo Jesús, venció. En donde el Israel corporativo pecó. Es un representante fiel de su pueblo. Damos gracias a Dios por este Cristo que tenemos. Así que, amados, notamos en este primer momento cómo hay una coherencia entre lo que Cristo cree y sabe y lo que hace. Eso se llama inteligencia piadosa. Porque vemos la teología de Cristo. ¿Cuál es su teología? Aquí la deja ver. Es una teología en la que puede citar un texto muy adecuado para vencer a Satanás y para mostrarse como el representante de los que fracasaron. Tiene una teología profunda. Y, amados, quisiera advertir en este momento que también tenemos una falsa noción acerca de Cristo. Como Él es Dios, creemos que Él no tuvo necesidad de estudiar la Escritura. Es falso. Cristo fue un bar mitzvah, como todos los niños en Israel. Un hijo de los mandamientos, que a sus 5 años tuvo que recibir educación disciplinada acerca de la Torá y de todo el Antiguo Testamento. También Él tuvo que memorizar. Como hombre auténtico tuvo que memorizar. Si Cristo no hubiese tenido la necesidad de aprender poco a poco estos conocimientos, no sería hombre. Y si no fuera hombre, no puede ser nuestro Salvador. Él, como cualquier otro niño, tuvo que estudiar, aprender y memorizar. Y aquí salió a flote su teología. Venció al tentador en este primer cruel intento de hacerle caer. Su teología salió a la luz. De verdad que en su teología, Cristo creía que el concepto de vida era más que el terrenal. Porque Cristo citó un pasaje en donde dijo, no solo de pan vivirá. Así que tenía una teología de la vida. Tenía un concepto bíblico de lo que era la vida. Y su teología salió a relucir en ese momento de tentación. ¿Notamos? Y en su teología deja ver que tenía un concepto de la vida que no era solamente uno terrenal, porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten su concepto de la vida. Un concepto teológico profundo. Y una buena pregunta para nosotros en esta mañana sería, ¿qué concepto de vida tenemos nosotros? ¿Qué concepto de vida tenemos nosotros? ¿Uno en el que el pan es suficiente? ¿Uno en el que tener una casita y un estudio universitario es suficiente? ¿Uno en el que tener una bequita y tener un carrito es suficiente? ¿Ese es el concepto de vida que tenemos? Porque el que tenía Jesús en su teología afirma que el pan no es suficiente para el concepto de vida que Él tiene, forjado en su corazón. Y ese concepto teológico le ayudó a vencer en la tentación. Pero, hermano, si tu concepto de vida y el mío de vida es tan terrenal, cualquier bocado de pan nos hace caer en la tentación. Cualquier pedazo de pan que te tiren, si tu concepto de vida es de una teología muy pobre, de poco estudio, entonces cualquier pedazo de pan que te tiren
sirve para la vida, el concepto de vida que tienes. Por eso muchos han dejado el camino de la fe por un buen trabajo, por una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque esa es la teología que tienen. Ese es el concepto de la vida que tienen. Pero el concepto teológico que tenía Cristo de la vida en su momento más cruel le ayudó a decir, tengo hambre, pero la vida es más que esto. ¿Y qué vamos a hacer cuando un bocado de pan se aparezca en nuestras vidas? Ahí va a aparecer nuestra teología de la vida. Ahí va a relucir el concepto de vida que tengamos. Y vamos a decir, sí, me sirve, es el concepto de vida que tengo. O, quietos, la vida es más que esto. Por eso, amados, en el momento de la tentación es cuando tu teología y mi teología realmente se conocen. Ahí, no en una clase de teología, ni siquiera en una reunión dominical. Allá en la tentación se conoce si hemos creído o no en la teología que hemos aprendido y la profundidad de la misma. Quisiera insistir en esto, hermanos. Quisiera insistir en cómo Cristo muestra una inteligencia piadosa en el momento de presión física, porque su teología de la vida era totalmente bíblico y refleja su estudio desde niño, refleja su esfuerzo en estudiar la doctrina. Pero si esa teología no se podía probar en la vida práctica, sería solo inteligencia mundana. La inteligencia piadosa es cuando el conocimiento teológico que tenemos trae la gloria a Dios en las peores circunstancias de la vida. Ahí el conocimiento teológico se deja ver. Es por eso que podemos ver personas con muchos estudios teológicos llenos de arrogancia. Así que no está sirviendo el estudio teológico. Podemos ver personas con muchos estudios teológicos y hogares rotos. No está sirviendo de nada la teología. Podemos ver personas con muchos conocimientos teológicos yéndose detrás de un bocado de pan. Pero también podemos ver a Cristo con un conocimiento profundo de la Escritura, una teología de la vida perfecto, estudiado, no recibiendo un pedazo de pan, no accediendo al enemigo a convertir esas piedras en pan, porque su concepto era teológicamente muy amplio acerca de la vida. Así que, amados, ¿qué concepto tenemos de la vida? Si deriva de las Escrituras, deriva de nuestro tiempo diario con el Señor a solas, de rodillas, deriva de nuestro estudio diligente de su palabra como si estuviéramos oyendo a Dios directamente, o nuestro concepto de la vida es el que nos están enseñando en la universidad, en el colegio y aún en el trabajo. Jesús es el ejemplo perfecto, hermanos, de inteligencia piadosa. Alguien que conoce profundamente la teología y que muestra coherencia entre lo que sabe y lo que hace. Venció la tentación. Y finalmente, ese es el objetivo de la teología. Darle la gloria a Dios en buenos o en malos momentos. Pero, hermanos, los peores momentos, ahí cuando estamos siendo tentados, tienen una particular bondad, diría yo, que es extraer la teología que hay en el creyente. Así que, amado, viendo el ejemplo de inteligencia piadosa de Cristo y mirando nuestra realidad día a día, quisiera que pensáramos cuáles son esas luchas
con el pecado que aún no hemos podido vencer. Y podamos mirar esos principios que hemos visto en la vida de nuestro modelo perfecto, de nuestro Salvador. 40 días aprovechando esa salida y venció. ¿Cómo estamos manejando nosotros esa salida que nos está dando el Señor ahora, antes de la tentación? La salida siempre es antes de la tentación, no después. La salida es antes. Y Jesús nos mostró que 40 días y 40 noches de ayuno fueron su salida. ¿La nuestra cuál es? La nuestra es cada madrugada, cada día, cada noche. Requiere escuchar a Dios con humildad y con tiempo y con seriedad, para cuando llegue la tentación, nuestra teología salga a relucir. Requiere aprovechar los tiempos de estudio de la iglesia también, en donde se expone la teología, para que la creas. Pero amados, ¿qué estamos haciendo con esto? Con la Escritura. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo diario? Por supuesto que no podemos estar todo el día orando y leyendo la Escritura, pero también es cierto que todos los días hay que estarlo haciendo, como quiera que sea, porque sabemos que Dios nos va a probar y que en ese mismo instante Satanás nos va a tentar. Dios nos va a probar para su gloria, Satanás nos va a tentar para su deshonra. Así que quisiera terminar diciendo que aunque Cristo logró nuestra justificación sin que nosotros tuviésemos ninguna participación, también nos dejó un modelo de santificación. Y ese modelo, hasta donde lo hemos visto hoy, incluye prepararnos para la tentación e incluye tener una teología profunda, estudiar palabra, y tercero, incluye su verificación. Saber si de verdad hemos creído esa teología. ¿Y cuándo se sabe? En el momento de la tentación. Ahí. Cuando eres tentado a caer en el pecado que más guerra te da. Cuando eres tentado a caer más en ese pecado que te ha dominado. Ahí se conoce tu teología. Ahí se conoce lo blando de tu estudio bíblico. Y ahí se conoce lo fuerte de tu estudio bíblico, pero que nada de eso lo has creído. Porque lo que crees de verdad sale a flote en los momentos más difíciles. Así que Cristo es no solo quien logró nuestra justificación, sino quien nos dejó un modelo de santificación. Y lo estamos viendo. Una pregunta, hermanos. ¿Estamos enseñando la Escritura a nuestros hijos diariamente? ¿Los estamos preparando para enfrentar las tentaciones? ¿O quién está entrenando a nuestros hijos? ¿Disney? Es una responsabilidad nuestra. Y Cristo nos mostró ese modelo santificador, su palabra. Si hay algún amigo que nos acompañe en esta mañana, te quiero decir que si de alguna manera estás creyendo que por estar aquí estás ganando puntos con el Señor en el cielo, estás equivocado. Si tu vida no está dando frutos dignos de arrepentimiento, necesitas arrepentirte. Aun si alguien puede comprobar que ha hecho estudios teológicos, que ha estudiado por años la Biblia y su vida sigue en pecado,
yo le diría que debe arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, pese a los cursos de teología, los estudios bíblicos que ha tomado. Porque la teología, cuando es asumida con fe real, vence el pecado. Y no se trata de llegar a la perfección de un día para otro, pero la dinámica de la vida de un cristiano es ir pecando cada vez menos. Pero si no podemos comprobar eso en nuestra vida, algo raro está pasando. Y si es el caso de algún presente, debe arrepentirse y creer en Cristo, o morirás eternamente en el infierno con todos tus cursos de teología que tengas. Vamos a ver, hermanos, en 15 días, si Dios lo permite, también cómo la inteligencia piadosa se muestra en tiempos de presión espiritual y en tiempos de presión por el futuro, para poder culminar en el verso 11. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra expuesta. Gracias por Cristo, que no solamente logró nuestra justificación, qué privilegio, qué bendición, Señor, sino que también nos ha dejado un modelo que seguir de santificación. Gracias por nuestro Maestro, por nuestro Redentor, nuestro Señor y Dios, Jesucristo, tu provisión más preciosa para nosotros. Amado Dios, quiero pedirte que por favor nos ayudes en esta iglesia a asumir con seriedad el estudio de tu palabra. A nivel individual, a nivel familiar, a nivel eclesiástico, corporativo, Señor, te ruego que nos des corazones que profundicen en tu palabra con coherencia, que creamos tu palabra, que la profundicemos, que la escudriñemos para saber de tus ricas verdades del Evangelio y que nos sirvan en el momento de la tentación donde tú demandas ser glorificado, Dios. No nos gustan las pruebas, pero tú soberanamente las ordenas para nuestra vida, para que la fe, que es más preciosa que el oro, fluya. Así que, Señor, nos encomendamos a ti como iglesia y te pedimos que nos ayudes para que seas más glorificado en nuestras vidas, como lo hizo Cristo allí en el desierto. En el nombre de Él oramos a ti. Amén.